Familia, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Escalofríos. Comenzamos. Bienvenidos a todos ustedes esta noche. En esta ocasión les traigo un especial de brujería. Algo que todos ustedes me han estado mandando últimamente. Gracias al último capítulo que les subí de brujería, a bastantes de ustedes les gustó y muchos de ustedes se animaron a mandarme su historia. Les quiero agradecer infinitamente a todos esos que mandan su historia. Son bastantes de ustedes los que han pasado por cosas muy escalofriantes. Es muy bonito ver cómo la comunidad de Escalofríos está creciendo. Y recuerda, para poder crecer esta comunidad y que esto llegue a más personas como tú y como yo que nos gusta esto, me puedes seguir en Spotify, tenemos contenido en YouTube, también tenemos un grupo de Facebook que se llama Historias Escalofriantes, donde me puedes dejar tu historia o puedes interactuar con otras personas que les gusta este tipo de contenido. También recuerda que si me quieres mandar tu historia, lo puedes hacer en el email que te estaré dejando aquí en la descripción. Si no sabes cómo se usa el email o si no tienes un email, lo puedes mandar aquí por mensaje en TikTok o en Facebook, en donde quiera que estés viendo esto. También me puedes dejar un comentario con tu historia si lo estás viendo en YouTube o en Spotify. Agarramos todas las historias y las contamos aquí en el canal para que tu historia sea escuchada por miles de personas que como tú y como yo creemos en esto y no te vamos a juzgar. Familia, muchas gracias por estar aquí. Son muy buenas las historias que nos mandaron hoy. Créanme que les van a poner los pelos de punta. Y bueno, sin más preámbulo, empezaremos. Así es de que sube el volumen, ponte los audífonos y apaga la luz, que comenzamos con otra noche del terror. Escalofríos. Esta historia nos la envía Mauricio. Jamás imaginé que rentar un cuarto barato me iba a marcar la vida. Llegué a ese pueblo de Veracruz por trabajo. Me dijeron que había cuartos económicos cerca de Los Cañales, en la orilla del pueblo. La casa era vieja, de bloc sin pintar, con un patio lleno de monte. La dueña era una señora muy callada, siempre vestida de negro. Me rentó el cuarto sin pedirme referencias, sin contrato, sin hacer preguntas. Esto debió darme mala espina, pero yo necesitaba dónde dormir. La primera noche soñé con un hombre. Estaba amarrado, cubierto de tierra hasta el pecho. Me miraba fijamente y solo decía una cosa: sácame. Desperté sudando. Pensé que había sido por el cansancio del viaje. A la tercera noche empezaron los ruidos. Eran golpes debajo de la cama, como si alguien rascara desde abajo del piso. Al principio creí que eran ratas. Moví la cama, golpeé con un palo y el ruido se detuvo. Pero a las 3 de la madrugada regresó, más fuerte. No eran ruidos de animal, eran golpes desesperados. Al cuarto día, una vecina me preguntó si yo era el nuevo inquilino. Me miró con lástima y me dijo: ¿ya escuchó al que llora? Yo le pregunté a qué se refería. Me contó que años atrás, un hombre que vivía ahí hacía trabajos de brujería muy pesados, que un día desapareció gente que lo visitaba y que después llegó la policía, pero nunca encontraron todo lo que buscaban. Me dijo que en esa casa había quedado algo enterrado. Esa noche soñé otra vez con el hombre. Ya no me pedía ayuda, solo estaba parado frente a mí, con los ojos llenos de tierra húmeda. Los ruidos empezaron a escucharse también de día. El piso vibraba como si algo golpeara desde abajo. Una madrugada, ya desesperado, levanté una de las tablas del suelo que estaba floja. Debajo vi una tela ennegrecida enterrada. Olía podrido. No fui capaz de sacarla en ese momento. Tapé el hoyo y salí corriendo. Pero esa noche fue la primera vez que vi la sombra. Estaba parada junto a la puerta del cuarto. Tenía forma de hombre, pero era completamente negra. No caminó hacia mí, se deslizó. Y cuando llegó al lado de la cama, sentí que el aire se me fue del pecho. No podía moverme. Al día siguiente fui con la vecina. Ella me dijo que ese paquete llevaba años ahí enterrado, que nadie lo quería sacar porque sabían que era un trabajo de muerto. Me recomendó que me fuera, pero el dueño del terreno me obligaba a pagar el mes completo. Regresé de día con un pico. Cavé hasta sacar completo el bulto. Adentro venían huesos pequeños, ropa vieja, mechones de cabello, veladoras negras y símbolos hechos con sangre seca. El olor era insoportable, como si algo llevara años pudriéndose sin descansar. Esa noche fue un infierno. Los golpes ya no venían del piso, venían de las paredes. La cama se movía. Escuchaba voces debajo de la mía, repitiendo mi nombre. Y lo vi. El hombre del sueño estaba parado frente a mí. Tenía la cara medio deshecha, como si la tierra se le hubiera metido debajo de la piel. Esta vez habló claro: no me sacaste para salvarme, me sacaste para pasarme tu lugar. Busqué ayuda con un brujo del pueblo vecino. Cuando vio los objetos me dijo algo que todavía me heló la sangre. Este trabajo no era para el muerto, era para quien lo encontrara. Alguien necesitaba un sustituto. Me explicó que aquel hombre había sido usado
en un ritual de palo mayombe, que lo enterraron vivo para amarrar su espíritu a la casa y que el trabajo solo terminaba cuando alguien más tomaba su lugar. Esa última noche sentí que me jalaban los pies de la cama. Desperté con un peso encima del pecho. El hombre estaba encima de mí, metiéndome los dedos llenos de tierra en la boca. Yo sentía como la tierra bajaba por mi garganta. Logré gritar. Vecinos entraron a patadas del cuarto. Yo estaba solo, pero mis pies estaban hundidos en el suelo, como si algo me estuviera jalando hacia abajo. Logré salir de esa casa con vida. Me fui del pueblo al amanecer. 2 semanas después, supe que un nuevo inquilino rentó ese mismo cuarto. 3 días después lo encontraron muerto, con la boca llena de tierra y el piso del cuarto completamente intacto, como si nadie hubiera acabado jamás. El paquete volvió a estar enterrado bajo el suelo. Ay, Diosito, ¿qué acabo de escuchar? Ahora sí se me pusieron los pelos de punta, la piel chinita, pero no sé, creo que esto es como un crimen o algo así. No sé si esto es legal o no, porque dice que enterraron a una persona viva para que se quedara su espíritu ahí. No sé qué onda, Diosito. No sé si esto va a salir en el canal o no, porque sí está bien fuerte. Pero ay, qué cosas. Gracias por mandar tu historia, amigo, pero creo que sí estuvo muy fuerte. Me quedo pensando muchas cosas y con mucho miedo. Se dicen muchas cosas de esta religión del palo mayombe que pueden llegar a ser crímenes. Y qué cosa tan más terrorífica, la verdad. No sé, no puedo pensar en más cosas. Vamos a pasar a la siguiente historia porque sí estuvo muy fuerte, muy dura. Para hacer la primera historia de este especial creo que estuvo muy dura. La verdad solo le di una pasada, una revisada, pero no la leí completa. Y ay, qué pesada está, la verdad. No sé si va a salir o no. Pero si sale, pues aprovechenla, amigos, porque sí está muy pesada y no sé si me puede causar problemas con la monetización del canal. Ahora sí, pasamos con la siguiente historia. Nunca pensé que el dolor pudiera llevarme a cometer algo tan estúpido. Mi esposa, Lorena, murió después de meses enferma. Los doctores nunca supieron exactamente qué tenía. Primero fue cansancio, luego fiebre, luego se le empezó a ir la fuerza de las piernas. Mis suegros decían que era una enfermedad mandada, pero yo no creía en eso. Yo confiaba en hospitales, hasta que el hospital me la devolvió sin vida. Después del entierro, la casa se quedó completamente vacía, no por los muebles, sino por el silencio. Yo seguía preparando 2 tazas de café por las mañanas, sin darme cuenta. Dormía del lado de la cama donde todavía olía su perfume, y ahí fue cuando apareció la idea. Un señor del mercado, al verme siempre llorando, me dijo que conocía una mujer que trabajaba con santos y que hacía regresos temporales, no resurrecciones. Así me lo aclaró, sino regresos. Me reí la primera vez. A la segunda ya estaba escuchando con atención. A la tercera ya iba de camino. La santera vivía en una comunidad metida en la sierra. Su casa estaba llena de figuras, collares, veladoras de colores y animales sacrificados recientes. Antes de que yo abriera la boca me dijo: «Tú vienes por una mujer que ya cruzó». Le dije que sí. Me advirtió que el regreso no era completo, que solo podía prestarme lo que quedaba de ella, que no iba a comer como una persona, ni a dormir como una persona, ni a vivir como una persona. Yo acepté sin preguntar. Me pidió una prenda de Lorena, un objeto que hubiese estado siempre con ella, y tierra de su tumba. Me cobró caro, y además me hizo jurar que, cuando viera señales extrañas, no le iba a reclamar nada. El ritual duró toda una noche. 3 días después, Lorena regresó. No salió del panteón ni nada así, simplemente a las 3 de la madrugada, alguien tocó la puerta de la casa. Cuando abrí, ahí estaba ella, de pie, fría, con la misma ropa con la que la había enterrado. Lloré como nunca, la abracé, me habló, sabía mi nombre, recordaba nuestra vida, caminaba, se sentaba. Todo parecía un milagro, pero algo estaba mal. Lorena ya no parpadeaba igual. Sus ojos se quedaban fijos demasiado tiempo. No reflejaba su imagen en el espejo. Cuando le servía comida, la olía y la dejaba intacta. Por las noches se sentaba a la orilla de la cama, sin acostarse, y empecé a escuchar pasos, no los de ella. Eran pasos adicionales. A veces venían del pasillo, a veces del techo, otras veces del patio. Yo contaba 3 ritmos distintos, como si 3 personas caminaran al mismo tiempo, pero solo podía ver a una. Una madrugada desperté porque la cama vibraba. Lorena estaba sentada, de espaldas a mí. Le dije su nombre, no respondió. La toqué y sentí que su piel estaba más dura, como si estuviera cubierta de sal seca. Entonces escuché una respiración justo detrás de su cabeza, una respiración que no era la de ella. Al día siguiente encontré tierra dentro de su almohada, tierra negra, húmeda, como recién sacada del suelo. Regresé con la santera. Cuando le conté todo, no se sorprendió, solo bajó la cabeza y me dijo: «No vino sola, vino habitada». Me explicó que lo que yo había llamado de regreso no había sido únicamente el espíritu de Lorena, que en el camino de vuelta
Su cuerpo fue alcanzado por otras presencias que necesitaban un sitio donde quedarse y que ahora su cuerpo era una especie de casa. ¿Cuántos?, le pregunté. 3, me respondió. Esa noche, en la casa, lo vi. Lorena estaba dormida cuando de pronto su cuerpo se arqueó de una manera imposible. Su espalda se dobló como si se le fuera a romper. Y entonces habló, pero no con su voz. Me habló con una voz grave, lenta, burlona. No la vas a volver a perder, porque ahora es de los 3. Luego volvió a hablar con otra voz, una más aguda. Después con una tercera, ronca, rasposa. 3 presencias usando la misma boca. Salí corriendo. La mañana siguiente regresé con la santera. Me dijo que solo había una forma de cerrar eso, dejar que Lorena muriera por segunda vez. Ahora sí, por completo. El ritual final duró 2 días. Lorena dejó de moverse al amanecer del segundo día. Su cuerpo se enfrió de verdad. Esta vez sí la enterramos sin regreso. Yo pensé que todo había terminado, pero no. Desde entonces, cada madrugada en mi casa, todavía se escuchan 3 pares de pasos caminando alrededor de la cama donde ella dormía. Ya no tengo a mi esposa, pero tampoco me dejaron solo. No, santo Dios, me cae que ahora sí se pasaron con estas historias. Eso me pasa por no checarlas completas. Como me mandan bastantes, les doy como que una pasada, y las que se me hacen interesantes son las que dejo. Y por ejemplo, como estas que son de brujería, al principio de la historia pues se nota que son de brujería, que hicieron algún amarre o que hicieron algún trabajo de brujería. Cuando ya las leo completas aquí en el canal, sí es como que está bien profundo esto y está bien negro, si le podríamos decir de alguna manera. Muy fuerte, muy pesado. Yo creo que a los difuntos hay que dejarlos descansar. Se les llegó la hora, es un ciclo que ya se cumplió y deben de irse a donde se deben de ir. Y no es bueno jugar con eso. Vemos la historia de este amigo que no nos reveló su nombre. Pero pues amigo, espero que estés bien. Espero que tengas resignación más que nada. No me quiero imaginar lo que es perder a un ser amado y no resignarte y quererlo regresar y vivir por todo esto. Pero creo que a los difuntos, a los fallecidos, hay que dejarlos descansar. Y hay que respetar el ciclo de la vida, de la madre naturaleza, porque este es nuestro ciclo. Muchas gracias por mandar tu historia. Y pasemos a la siguiente historia, familia. No entré a la brujería por maldad, entré por necesidad. Yo trabajaba como ayudante en un local donde se hacían limpias, amarres y retiradas de mala energía. El dueño era un señor mayor que decía que casi todo era su gestión, pero que aún así la gente sanaba porque creía. Yo barría, encendía velas, acomodaba santos. Con el tiempo empecé a aprenderme los rezos, las combinaciones, los días buenos para trabajar. Nunca hice nada fuerte hasta que acepté ese encargo. La mujer llegó una tarde lluviosa. No entró por la puerta principal, se asomó por la cortina del costado, como si no quisiera que nadie la viera. Traía una bolsa negra muy bien cerrada. Me pidió hablar a solas. No quiero que lo limpies, me dijo. Quiero que se le caiga la vida encima. Me explicó que su marido la había dejado por otra mujer, que ya había intentado de todo, hablarle, buscarlo, rogarle, que ahora solo quería que pagara. Abrió la bolsa. Adentro venían fotos, una camisa, un mechón de cabello, un recibo con su nombre completo y su fecha de nacimiento. Yo dudé. Nunca había hecho un trabajo de daño. Le dije que no estaba preparado. La mujer sacó el dinero. Era más de lo que yo ganaba en 2 meses. Acepté. Ese mismo día, armé el trabajo en una habitación que nadie usaba. Velas moradas, sal negra, oraciones invertidas que había leído en cuadernos viejos del local. Usé la ropa, las fotos, el cabello. Quemé lo necesario. Enterré lo demás en un terreno baldío detrás del taller. Esa noche no soñé nada, dormí profundo. Los cambios empezaron una semana después. La mujer regresó para contarme que el hombre lo habían corrido del trabajo. Luego volvió para decirme que habían tenido un accidente leve. Luego que su nueva pareja lo había dejado. Yo debería haberme sentido poderoso, pero empecé a sentirme observado. No veía nada, solo sentía la presión, como si alguien estuviera parado muy cerca, sin tocarme. Después vinieron los sonidos. No eran golpes ni pasos, eran respiraciones dentro del oído. No una voz, solo aire caliente, entrando y saliendo. Me pasaba de día, en la calle, en el transporte, en mi propia cama. Intenté romper el trabajo. Fui al terreno a desenterrar lo que quedaba, pero ya no había nada. La tierra estaba removida, como si alguien se hubiera adelantado. Al mismo tiempo, las desgracias del hombre se hicieron más graves. Se fracturó una pierna, le detectaron algo en el pulmón, empezó a beber. La mujer me mandaba mensajes agradeciéndome. Yo empecé a enfermarme. Primero fue mareo, luego náuseas, después insomnio. Pasaba días completos sin dormir, porque cada vez que cerraba los ojos sentía esa respiración justo en la cara, tan cerca que se me erizaba la piel.
Llegué a taparme la cabeza con la sábana como un niño. Fui con un curandero a la otra colonia. Al verme, no me hizo ninguna limpia. Solo me dijo una frase que no entendí hasta semanas después. Tú abriste una puerta que no era para él, era para ti. Me explicó que el trabajo no solo había jalado desgracia sobre el hombre, también había creado un vínculo. Todo lo que se le rompía en su vida primero pasaba por la mía, como un eco. 3 meses después, el hombre murió en un choque. La mujer desapareció, cerró su número. Nunca supe qué hizo con el dinero que tanto odiaba. Yo pensé que todo iba a terminar ahí. Me equivoqué. Las respiraciones no se fueron, cambiaron. Ya no se escuchaban cerca del oído, ahora se sentían detrás del pecho, como si algo me respirara dentro de mí. Empecé a perder fuerza. Bajé de peso sin explicación. Mis manos temblaban. Me sangraba la nariz de la nada. Los doctores no encontraban nada. Un día desperté con marcas moradas en el pecho, como si alguien hubiera puesto una mano gigante sobre mí. Regresé con el curandero. Me dijo que el trabajo había cobrado 2 pagos, uno con el de la vida del hombre y otro conmigo en abonos. No te va a matar rápido, me dijo. Te va a ir apagando. Me ofreció un cierre, pero costaba más de lo que yo tenía. Vendí mi coche, mis cosas, pedí prestado. Hicimos un ritual de ruptura una noche entera. Sentí como algo se me salía del cuerpo, como un aire espeso. Me desmayé. Desperté al amanecer. El aire se sentía ligero por primera vez en meses. Yo creí que había terminado, hasta que semanas después, un muchacho llegó al local preguntando por mí. Traía una bolsa negra. Dijo que alguien le había pasado mi contacto, que quería hacer algo a una persona. Yo ya no hago trabajos, pero sigo escuchando respiraciones, solo que ahora vienen cuando alguien más enciende una vela usando lo que yo enseñé. Pues amigo, tú trabajas en la brujería y yo he escuchado que cualquier trabajo que tú haces, si la persona está protegida o empieza a hacerse una limpia o va a que lo ayuden, si se lo hacen bien se te va a regresar. O si hiciste el trabajo mal, te jodiste tú solo. Creo que no está bien hacerle daño a otras personas, la verdad. Desearle el mal a otras personas no está bien, para nada. Y esta mujer creo que tenía maldad en su corazón y eso no es bueno. Tú le ayudaste a exponenciar algo que ella sentía y este hombre perdió la vida. Le podrían llamar coincidencia, le podrían llamar que fue su trabajo, lo que haya sido, pero no está bien desearle mal a otras personas. Espero que tú estés bien, espero que te hayas curado y espero que este trabajo o el rebote que te dio no haya terminado, porque tú sabes en lo que termina. Muchas gracias por mandar tu historia. Son historias muy pesadas las que estamos contando el día de hoy, que sí me dan un poco de miedo. No un poco, bastante miedo. Y pues bueno, familia, si estás aquí, gracias por estar aquí. Vamos a pasar a la siguiente historia. Hola Víctor, aquí te mando mi historia. Yo no creía en nada de eso, ni en brujas, ni en nahuales, ni en bolas de fuego. Yo solo manejaba. Desde hace años trabajaba repartiendo mercancía entre pueblos de la sierra de Chihuahua. Caminos largos, sin señal, sin luces, puro monte, barrancos y silencio. Aprendí a manejar de noche para evitar retenes, derrumbes y el calor del día. Esa madrugada llevaba refacciones para una comunidad pequeña que estaba casi abandonada. Eran como las 2 de la mañana cuando los vi por primera vez. 3 niños, parados al borde del camino. No estaban jugando, no gritaban, no hacían señas exageradas, solo levantaban la mano, como pidiendo aventón. Frené por instinto. En esa zona no es normal ver niños a esas horas, pero pensé que tal vez se había descompuesto algún vehículo de una familia. Cuando bajé el vidrio para hablarles, noté algo raro. Los 3 sonreían, pero ninguno parpadeaba. ¿A dónde van?, les pregunté. Hasta donde termina el camino, me respondió uno. No supe por qué, pero esa respuesta me incomodó. Les dije que se subieran. Ninguno se movió, solo dieron un paso hacia atrás, al monte. Aquí nos quedamos, dijeron casi al mismo tiempo. Arranqué tratando de convencerme de que solo eran unos niños maleducados. Avancé unos 10 minutos más. El camino se estrechó. Faros apenas alcanzaban a iluminarlo inmediato. Y entonces los vi otra vez. Los mismos 3 niños parados más adelante, en una curva donde era imposible que hubiera llegado caminando antes que yo. Esta vez no levantaron la mano. Solo estaban esperando. No me detuve. Apreté el acelerador. El camión se empezaba a sentir pesado, como si algo lo jalara desde atrás. Por el retrovisor vi que los 3 venían corriendo sin mover los brazos, con una velocidad que no era normal. No tocaban bien el suelo, parecía que flotaban apenas sobre la tierra. Cuando entré en una recta larga, ya no los vi por ningún lado. Creí que había sido el cansancio. Llegué al último tramo del camino, una subida que terminaba en una planicie amplia. Ahí, sin haber casa alrededor, los 3 estaban de pie otra vez, ahora al centro del camino. Frené, se acercaron a la cabina.
Esta vez sí subieron. Los tres se sentaron en el piso, frente al asiento del copiloto. No pesaban nada. El camión ni siquiera se inclinó. El interior comenzó a oler a humo, a monte quemado. Encendí las luces interiores. Cuando volteé a verlos, ya no parecían niños. Sus caras estaban alargadas, los ojos más grandes de lo normal, la sonrisa estirada hasta donde la piel ya no podía estirarse más. Ya casi llegamos, dijeron. El camino ya no era el mismo. Donde antes había terracería, ahora había pura piedra negra. El monte estaba quieto, ni grillos, ni viento. De pronto, el camión se detuvo solo. Los tres bajaron. Caminaban hacia el cerro, como si alguien los llamara. Yo debía haberme quedado dentro, pero no lo hice. Los seguí. En la cima del cerro vi algo que nunca he podido borrar de mi cabeza. Los cuerpos de los niños se torcieron en el suelo. Sus huesos tronaron. Sus brazos se alargaron. Sus piernas se replegaron hacia atrás. La piel se abrió como ropa mal cortada y salieron de ahí tres figuras enormes, entre perros y hombres, cubiertos de pelo oscuro, con ojos como brasas. No corrieron, se elevaron, se convirtieron en tres bolas de fuego que subieron al cielo girando entre sí, como si danzaran. El cerro entero se iluminó en rojo. Sentí el calor en la cara, aunque estando lejos. Yo caí de rodillas. Cuando todo terminó, el cerro volvió a quedar oscuro, silencioso. Las bolas de fuego se perdieron hacia la sierra. Regresé al camión temblando. El motor volvió a encender como si nada hubiera pasado. Llegué al pueblo al amanecer. No dije nada ese día. 2 meses después, supe la historia. En ese mismo cerro, hace años, 3 niños se perdieron en una tormenta. Los hallaron muertos días después. Desde entonces, varias personas aseguran ver niños pidiendo aventón. Dicen que quien los sube ya no regresa. Yo sigo manejando por esas carreteras, pero jamás vuelvo a detenerme si veo un niño solo de noche. Porque ahora sé que algunos no buscan un ride, buscan a alguien que los lleve de regreso al cerro. Qué escalofriante, qué impresionante, qué cosa tan más increíble, pues. No sé, está bien escalofriante y está bien tenebroso. Creo que todos nosotros, si vemos algo así, y si ya vimos que, por ejemplo, ya te habían pedido aventón y no se subieron y te siguieron y tú los veas que estaban corriendo a una velocidad impresionante, yo no los subo ni de loco, yo doy hasta donde tope con el camión, o sea, hasta llegar a mi destino sin pararme. Qué impresionante. Y pues, qué loco lo que viviste. Gracias por mandar tu historia, amigo. Gracias por estar aquí. Pasemos a la siguiente historia, familia. Hola, Víctor. Aquí te mando mi historia. Yo entré a este trabajo para cuidar un lugar, no para morirme en él. La bodega estaba en un parque industrial a las afueras de Puebla. Yo era velador de turno nocturno. Mi chamba era sencilla: revisar portones, cámaras, rondines cada hora y reportar cualquier movimiento extraño. El lugar había estado abandonado varios meses porque, según decían, antes funcionó ahí un taller donde se metía gente rara. Nadie me explicó más. La primera semana no pasó nada. La segunda semana apareció el primer objeto. Cuando entré en la madrugada al pasillo central, vi un muñeco de trapo tirado justo en medio, parado sobre sus propios pies. No era un juguete nuevo. Estaba viejo, manchado, con los ojos cosidos con hilo negro. Me dio risa. Pensé que algún trabajador lo había dejado por broma. Lo quité con la escoba y lo tiré a un bote afuera. Al día siguiente volvió a aparecer en el mismo sitio, en la misma posición, como si nunca lo hubiera tocado. Las cámaras no mostraban a nadie entrando al pasillo. Esa noche el muñeco ya no estaba en medio. Estaba parado frente a mi caseta, mirando directo hacia donde yo estaba sentado. No tenía ojos reales, pero era imposible no sentir que me estaba viendo. Se lo mostré al supervisor. Se enojó. Dijo que no permitieran esas pendejadas. Lo volvió a tirar en la basura. Esa madrugada murió el supervisor, un infarto fulminante dentro de su casa. A los pocos días apareció otro muñeco distinto. Esta vez era de madera. Tenía clavos pequeños incrustados en el pecho. Estaba colocado donde solía pararse el compañero que cubría descansos. Ese mismo compañero sufrió un accidente grave en motocicleta 2 días después. Yo empecé a llevar un registro de lo que pasaba. Cada objeto nuevo aparecía apuntando o colocado cerca de alguien en específico. No siempre eran muñecos. A veces eran frascos con líquidos oscuros, a veces amuletos hechos con hueso, a veces figuras talladas sin forma clara. Siempre aparecían dentro del edificio. Las cámaras jamás captaban a nadie dejándolos. Los accidentes seguían el mismo patrón. Nunca de inmediato. Siempre primero el objeto. Luego, entre 1 y 4 días después, la desgracia. Un compañero perdió un brazo en una máquina. Otro tuvo una caída desde una escalera alta. Otro simplemente no despertó. Yo quería renunciar, pero el dinero me hacía falta. Una noche, mientras hacía un rondín,
encontré un cuarto que antes siempre estaba cerrado. Esa vez tenía la puerta entreabierta. Adentro, sangre seca, plumas, cadenas oxidadas, frascos rotos. Era evidente que antes ahí se había trabajado algo pesado. Al fondo del cuarto, encima de un altar improvisado, estaba el objeto más grande de todos. Una figura de casi 1 metro de altura, hecha con trapos, ramas y alambre, con una cabeza sin rostro. Tenía el rostro lleno de nombres escritos con plumón. Muchos eran de trabajadores que ya habían sufrido accidentes. El siguiente nombre, abajo de todos, era el mío. Sentí que las piernas me temblaban. Esa misma noche llevé conmigo uno de los muñecos viejos, el primero. Lo metí en una bolsa para tirarlo lejos, pero al llegar a mi casa, la bolsa estaba vacía y el muñeco estaba sentado en mi sala. Al día siguiente, no pude mover el brazo izquierdo, como si hubiera dormido mal. Fui al doctor, no encontraron nada. Me comenzó un hormigueo constante. En la bodega, ese mismo día, apareció un nuevo objeto apuntando directamente al escritorio donde yo registraba entradas. Era un frasco con uñas humanas. Busqué a un curandero cerca del mercado. Cuando le conté todo, no quiso ni tocar el frasco. Solo me dijo algo claro: eso no es un trabajo para asustar, es un trabajo para administrar muertes. Alguien dejó activado un sistema. El objeto escoge, no el lugar. Me explicó que cada figura servía como marca, que una vez señalado el nombre ya no había forma sencilla de borrar la elección. Solo se podía intentar retrasarla. Hizo una limpia rápida. No me prometió salvación, solo tiempo. Esa noche soñé con la figura grande del altar. Sus nombres se caían del pecho como hojas. Cuando cayó el mío, desperté con un dolor brutal en el brazo. Renuncié al trabajo esa misma madrugada y me fui sin cobrar nada pendiente. 2 días después, el guardia que tomó mi turno murió electrocutado en el portón principal. Yo sigo vivo, pero desde entonces, cada vez que algo en mi casa se cae sin explicación, cada vez que escucho un golpe seco en la madrugada, cada vez que una figura aparece donde antes no había nada, miro mi brazo entumido y recuerdo el frasco de uñas. Porque ahora sé que ese objeto no se quedó en la bodega, solo cambió de edificio. Qué historia tan más escalofriante y tan más pesada, tan más profunda. ¿Quién sería las personas o la persona que se atrevería a hacer tanto daño para hacer un trabajo así de esa magnitud? Quién sabe qué es lo que querían o por qué se los hicieron, porque era daño al azar, como quien dice, o no sé cómo estuvo esto. Qué escalofriante, qué miedo, y espero que tú estés bien y no te pase nada a futuro, amigo. Tomaste una buena decisión de ya no estar ahí porque era un trabajo muy pesado. Espero que estés bien, amigo. Pues bueno, familia, muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Recuerden que me pueden escuchar en YouTube, Spotify, TikTok, Facebook. Y si quieren mandarme su historia, me la pueden mandar al grupo de Facebook llamado Historias Escalofriantes. Ahí puedes comentar, puedes dejarme tu historia, puedes interactuar con personas que les gusta este tipo de historias. También me puedes mandar tu historia a mi correo electrónico, que te estaré dejando aquí en la descripción. Gracias por estar aquí, gracias familia por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video de Escalofríos.